Mira, la consulta previa busca siempre que se dé el consentimiento de las comunidades, ¿no? No hablemos de derecho o no a veto. El tema de fondo es propiciar un diálogo franco, un diálogo honesto, horizontal entre Estado y comunidades para que nos pongamos de acuerdo. No hay razón para que per se asumamos que no va a haber acuerdo si es que el diálogo realmente se hace de manera honesta, franca y Claro, pero transparente. estoy pensando, por ejemplo, en Cajamarca. El propio Julio Guzmán hoy ya le preguntan sobre esto y dice, si la gente no quiere conga, no va a haber conga. Entonces, claro, en Cajamarca, siguiendo esa perspectiva, y es, digamos, lo que yo creo se debe hacer, porque a la gente hay que respetar en su punto de vista, la gente no quiere. Entonces, por más que vayas y le cuente la historia de una manera distinta, y le diga, somos un nuevo gobierno y vamos a hacer la cuestión, la gente no quiere. Es decir, en un contexto como ese, pese a que el Estado pueda, en un contexto, tener razón de que esa inversión no va a afectar como se dice, pero la gente insiste en que no, que van a hacer. Mira, en el caso concreto que tú estás mencionando, nosotros hemos sido siempre absolutamente claros, no hay condiciones para que ese proyecto se dé, ¿no? No hay condiciones ni sociales ni ambientales, por los antecedentes además de esta empresa de contaminación y de vulneración de derechos, y porque hemos tenido un gravísimo conflicto cáncer que significó perder 5 valiosas vidas humanas, y eso no se borra de la noche a la mañana. Entonces, la consulta y el diálogo, por supuesto, o sea, no se trata de imponer algo que la gente no quiere. Si en el marco del diálogo y de la búsqueda de entendimiento no hay ese punto medio, entonces no vamos a imponer a sangre y fuego, como quiso hacer este gobierno, ningún proyecto de minero ni de ninguna otra naturaleza. Eso que no te quepa la menor duda. O sea, en eso consiste la democracia, ¿no? En dialogar, en ponernos de acuerdo, y si es que no lo hay, no vamos a forzar, no vamos a imponer. Ahora, usted ha dicho, y hay más de una oportunidad, que efectivamente no van a calcar ni copiar los modelos de otros países. Pero el modelo boliviano en la relación del Estado con las empresas, que al momento fue muy confrontacional en términos de que impuso unas nuevas condiciones, muchos suponían que iba a tener una consecuencia lógica, que los empresarios patean el tablero y se van y dicen yo aquí no invierto. Cosa que no ha pasado y ha hecho que en Bolivia digamos, el crecimiento económico se mantenga. Y no es que yo defienda a Bolivia, porque creo que Evo Morales, al quererse reelegir indefinidamente, cambiar la constitución y tomar la justicia, ha cometido una serie de barbaridades institucionales. Pero a ese respecto, digamos, esa podría ser una vía, es decir, sentar a los empresarios y decir, ¿saben qué cosa? A partir de ahora las condiciones son otras y en base a esto ustedes vean si siguen o no. Ese sería el planteamiento del Frente Amplio, ¿no? Claro, y es lo que estamos planteando, por ejemplo, en materia de contratos de gas, ¿no es cierto? Para poner un ejemplo muy concreto de renegociación de contratos, es plantearles las nuevas condiciones desde un Estado que prioriza los intereses de su gente, de las familias peruanas, y que, si es necesario, incluso cambia las normas, cambia los procedimientos, y, ¿por qué no?, cambia también la Constitución. Eso no está descartado. De acuerdo, pero en un contrato la idea es, disculpe que le interrumpa, porque esto es bien importante, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo que todo se puede renegociar, y de hecho un Estado legítimamente puede buscar mejorar su ubicación, digamos, en una nueva, en un nuevo acuerdo. Pero el asunto está que se necesita de los dos para poder llegar a ese acuerdo. El Estado no puede unilateralmente hacer de acuerdo. Entonces mi pregunta va por el lado de qué pasa si los otros no quieren, porque ellos tienen la vía habilitada para ir inclusive a tribunales internacionales o, digamos, a escenarios de esa naturaleza para resolver diferencias que además están previstas en los propios contratos. Mira, lo primero es, como bien has señalado tú, un Estado legitimado por su ciudadanía, legitimado por la población, puede y debe tener la fortaleza y el liderazgo como para convocar a los inversionistas y plantearles nuevas reglas de juego. Ahora, tampoco se trata de plantearles nuevas reglas de juego que los perjudiquen absolutamente, sino, por supuesto, preservar siempre el margen de ganancia necesaria para ellos, para que les pueda seguir interesando invertir aquí en el país, como se hizo en Bolivia y como haríamos nosotros, ¿no? No se trata de quitarles absolutamente todo, no estamos planteando ningún escenario de esa naturaleza, sino plantearles nuevas condiciones en las que ellos ganen, pero ganen primero y sobre todo el Estado en beneficio de la gente, ¿no? Entonces, no hay razón para que se vayan espantados porque van a seguir ganando, o sea, eso es lo que estamos planteando, pero, digamos, el beneficio principal tiene que ser para la gente, que tiene que por fin empezar a beneficiarse de esos recursos que en el esquema de los últimos años simplemente han sido rematados, malbarateados, ¿no? Y no han beneficiado y no han llegado a la gente. Sí, ¿y entonces, cómo harían ese es el esquema que hay que cambiar. para, de un discurso de esta naturaleza, digamos que yo creo en alguna medida y con mucha fuerza también la levantaba Ollantumal en la campaña?
Es decir, yo recuerdo haber conversado con él aquí, ahí donde está sentada usted, como ya en Tumala varias veces, y él decía muchas cosas de esta naturaleza, ordenamiento territorial, nuevas condiciones, estándares, respeto al medio ambiente. Nosotros no somos antimineros, pero vamos a hacer que las cosas sean de otra manera. Él llegó y hizo una cosa distinta. Digamos que mucha gente puede decir, es un legítimo cambio, que una persona llegando puede ver que no hay las condiciones para hacer lo que quiere y explica por qué no lo hizo. Él no explicó, no hizo nada y simplemente fue cooptado, como todos hemos podido apreciar. ¿Qué garantía hay de que ustedes llegando no puedan correr la misma suerte? Por una razón sencilla. Es decir, ¿qué le pasó a él? Él era un huracán, llegó con mucha fuerza, generó mucha expectativa, pero ya en la práctica se dio cuenta que la CONFIP es muy poderosa, la Sociedad Nacional de Minería es muy, muy fuerte. El señor Cipriani no solo hace misa los domingos, digamos, habla todos los días. Es decir, hay una serie de poderes de otra naturaleza. Si uno no tiene la cantidad de congresistas necesarios, si no tiene un partido político consistente, pues termina siendo absorbido por una dinámica y al final no hace lo que ofrece. ¿Cómo se vacuna de una cosa de esa naturaleza? Yo creo que si él se hubiera respaldado en su pueblo, si él se hubiera respaldado en la legitimidad popular con la que llegó, él tenía todas las condiciones para hacer los cambios que había ofrecido. Lo que pasa es que él traicionó, eso a mí me queda absolutamente claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia en nuestro caso? Lo primero es la coherencia que hemos demostrado como Frente Amplio, como digamos activistas del Frente Amplio a lo largo de nuestra trayectoria en nuestras propuestas, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y lo otro es que en el caso del Frente Amplio no estamos hablando, como ocurrió en el Partido Nacionalista, de un caudillo, ¿no?, que hacía y deshacía, sino de un equipo sólido, equipo técnico sólido, pero también una agrupación política sólida con gente que respalda firmemente la visión política y el programa que estamos defendiendo, y eso te da garantía también de que aquello que estamos diciendo realmente lo vamos a implementar, porque sabemos cómo hacerlo, tenemos gente preparada para hacerlo y gente firmemente comprometida con esa propuesta, ¿no?, que no se ha juntado a la noche a la mañana a ver si chapa una curula, a ver qué suerte corre en este proceso, sino que está participando en este proceso precisamente para implementar ahora, el primer esos cambios hecho ofrecidos. y gesto político, porque efectivamente cuando un gobierno gana, las señales tienen que darse desde el comienzo. Y son ahí, o es ahí, en ese escenario, en el que se plantean las reformas de fondo, justamente para poder acelerarse en el transcurso de un gobierno de 5 años. El primer gesto que sería el planteamiento de una nueva constitución como una manera distinta de relacionar todos los sectores de una sociedad democrática conviven con, digamos, unas reglas que sean distintas en el ámbito político, pero también en el económico. En el ámbito económico también. Nosotros hemos planteado muy claramente, sí, la necesidad de una nueva constitución como expresión de un nuevo pacto político-social, de un nuevo pacto político-social que nos permita superar la institucionalización de la corrupción, ¿no?, que nos hace tantísimo daño, nos roba tantos millones de soles, para superar el despilfarro de nuestros recursos naturales y pasar a un desarrollo sostenible con diversificación productiva, y también plantear con absoluta claridad el pleno e irrestricto respeto de los derechos humanos. Entonces, sí, como expresión de ese nuevo pacto político-social, ciertamente abriríamos de entrada el debate de una nueva constitución, pero también hay otras medidas más concretas, ¿no?, desde incremento del sueldo mínimo, aumento de la inversión pública en 2 puntos del PBI, convocatoria al Ministerio Público, Poder Judicial y otros poderes del Estado para impulsar una reforma del sistema de administración de justicia, por ejemplo, de entrada, con mucha fuerza y con la legitimidad que nos pueda dar el voto popular. Son algunas de las medidas que implementaríamos inmediatamente. De acuerdo, porque en el caso de Humala, digamos, lo único que pudo hacer es jurar el nombre de la 79. O sea, es decir, ese fue su gesto político y ahí acabó. Y digamos, podamos discutir, yo no estoy entrando al debate de fondo si corresponde o no tal o cual cosa, sino solo dejándome llevar por lo que ustedes serían los gestos principales. Ya para ir terminando, lamentablemente, vamos a tener otra oportunidad de seguir conversando. Sí. Quería preguntarle 2 cosas. En temas de corrupción que usted acaba de mencionar, digamos ahí el que no cae resbala, ¿no es cierto? El caso Lavallato, por ejemplo, es un caso y probablemente una fuente central de lo que van a ser los actos de corrupción que estamos todavía por conocer. Toledo, García y Humala. De García y Toledo nosotros hemos hablado también, pero ya en Humala, ¿le sorprende que hoy día se hable de él como alguien que no está involucrado, porque digamos, esa no es la palabra, sino que aparece referido en algunas anotaciones que tienen que investigarse? ¿Cree usted que puede haber elementos que lleven a pensar o sospechar de que él pueda haber estado involucrado en este tema?
Yo creo que a estas alturas no podemos descartar, ¿no? Y felizmente en este caso particular el Ministerio Público está actuando, entiendo hay una estrecha colaboración con la Fiscalía en Brasil y en todo caso nosotros en un gobierno nuestro garantizaríamos por un lado la absoluta autonomía de estos poderes para que puedan investigar a profundidad y facilitaríamos toda la información que pudiéramos tener a mano en el gobierno, desde el Ejecutivo, para que estas investigaciones prosperen y se sancione a quien haya que sancionar, ¿no? En caso de que se demuestren casos de corrupción en funcionarios del Estado e incluso si es que tuviera que ver con expresidentes nuestros, sin ningún problema. Sí, y digamos, eso implica también a los gobiernos anteriores, digamos, no solo a este en el que efectivamente la cosa está comenzando. Pero, ¿qué cosa es lo que el Frente Amplio propone desde una perspectiva más institucional para la lucha anticorrupción? Porque claro, el decir vamos a brindar las condiciones y dejar que la justicia trabaje es un hecho que ya es importante, porque hay gobiernos que, acuérdese usted, se metieron en el sistema de justicia para evitarlo. Pero la pregunta es sobre cómo institucionalmente se va a afrontar la corrupción. Y lo segundo, y ya para terminar, es que usted ha dicho que con los fujimoristas no haría ningún nivel de alianza, o por lo menos no sería su vocación inicial de hablar con ellos, sino formar un frente democrático, ¿no? Para tratar de sacar las reformas adelante. ¿Cómo va a ser si es que en el último sondeo de opinión para el Congreso los fujimoristas llegan a 53? Es decir, le falta un poquito más y hacen la mayoría. Lo que pasa es que, por ejemplo, en materia de lucha contra la corrupción, yo no veo posibilidad de acuerdo con el fujimorismo y por cosas concretas, no por prejuicio. Por ejemplo, una de nuestras múltiples propuestas es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, ¿no es cierto? Es una cosa que se propuso en este Congreso y a la cual se opuso a rajatabla precisamente el fujimorismo, de la mano con la primo dicho sea de paso. Entonces, con esos antecedentes, yo no veo en los hechos posibilidad de acuerdo con esta fuerza política Claro, para pero es porque combatir la puntualmente corrupción, no por coinciden ejemplo. en un acto tan concreto como ese, o porque ustedes no le atribuyen o no No, podrían todavía al fujimorismo una vocación y voluntad democrática como para decir tú ya juegas en democracia, tú ya, digamos, has subsanado todo lo que institucionalmente teníamos o tenían en déficit. ¿Es por eso o porque puntualmente no coinciden? Es un ejemplo puntual que No, expresa en realidad una visión y una vocación política de parte del fujimorismo de no deslindar con la corrupción. El hecho concreto de que la señora Fujimori hasta el día de hoy diga que lo que se cometió en el gobierno de su padre fueron errores y no delitos, porque perdónenme, esterilizar forzadamente mujeres por cientos no es un error, es un delito. Claro, pero hay avanzado porque Barrios se ha Altos, dicho La que Cantuta. ha dicho que sí hubo delitos y hasta ayer le he escuchado que ha dicho que hubo violación de derechos humanos. El problema es que ella atribuye que eso puede haber existido y puede reconocerlo porque cada vez es más insostenible decir lo contrario. El asunto está que saca a su padre de ese juego y dice que otros fueron los que lo cometieron. Ayer sobre Barrios Altos, La Cantuta dijo, pero está bien presos los del grupo Colina. Bueno, también está bien preso entonces el señor Fujimori, ojalá que ella lo pueda decir en algún momento. Bueno, Lourdes Alcorta lo hizo acá y tuvo que pedir disculpas en la tarde, pero la pregunta es, entonces, ¿ustedes creen que el fujimorismo no ha dado las señales democráticas suficientes como para decir, con ello vamos a acordar No, algunos Glatzer, puntos? porque lamentablemente no solamente no ha habido un deslinde claro respecto a la década fujimontesинista, sino que en el momento actual, la actual bancada fujimorista, por ejemplo, está con congresistas investigados, procesados y hasta sentenciados por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito. El secretario general y principal financista de la campaña fujimorista está siendo procesado por lavado de activos en estos momentos. Y la señora Fujimori no deslinda, ¿no? Se hace de la vista gorda. Entonces, con fuerzas políticas como esas, yo no veo, sinceramente, posibilidades de tener un acuerdo para, por ejemplo, combatir firmemente la corrupción. Lo intentaremos, pero me temo que va a ser bastante difícil. En todo caso, priorizaremos el diálogo con las fuerzas verdaderamente democráticas, ¿no? Que sí compartan con nosotros esta perspectiva. Candidato Verónica Mendoza, muchísimas gracias por haber venido. Como siempre, vamos a tener la oportunidad de seguir conversando seguramente. Habrá que profundizar. Muchísimas gracias. Gracias.